me siento. ¿No? Ala. Yo cada que grabo me siento como medio nerviosillo, como que... ¿Sí? Sí, porque como que no sé hacia dónde o sea, tenemos una escaleta y todo, pero no sé cómo hacia dónde me va a llevar la plática. Siempre es interesante. Yo creo que porque a mí me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho platicar. Entonces, siempre aprendo algo de las personas. Eso me gusta mucho. A mucha gente les gusta platicar y no escuchar, Ujú. pero a mí me gusta escuchar. Y a lo mejor está mal o no lo sé, pero a mí me gusta mucho escuchar en verdad cómo se siente la otra persona. Así, por ejemplo, tú me puedes contar algo muy triste de tu vida y soy de las personas de que soy muy empática. O sea, te entiende, lo sé. Entonces, la gente se desenvuelve de ese deseo. Y uno de los grandes secretos de los conversadores más experimentados y los que la gente siente más reales es que no hablan, sino son más de escucha que de habla. Y está interesante ese fenómeno en ti. Y tienes que saber quién, porque hay gente que tiene diferentes personalidades. Yo tengo una amiga exclusiva que solo me escucha. Ella no habla, o sea, no le gusta platicar y tienes que aprender de eso, o sea, tienes que saber con quién estás hablando, porque el mismo, su papel de escuchar, eso lo hace feliz y a veces uno no se detiene con quién habla, qué le gusta que escucha y eso es muy importante. Es correcto. Pues bueno, Jacqueline Islas, Jackie para los cuates, gracias por estar acá con nosotros. La introducción estuvo, no estuvo planeada así, pero bueno, me gustaría que comenzaras por presentarte cómo te defines tú misma en el ámbito profesional, sí, pero también como persona. Fíjate que leí la pregunta y yo creo que son las preguntas más profundas. Hace como 2 meses estuve en un evento, bueno, de cierta forma fue como eh, yo pertenezco a una iglesia cristiana y hacemos eventos o reuniones de jóvenes. Jóvenes quiere decir que no están casados, que son solteros, que son de determinada edad, de 15 a 30 y tantos años, ¿no? Entonces estuve y preguntaron, ¿quién eres? Y la líder dijo, pero no pueden decir soy Jacqueline o su nombre, ¿no? Y ahorita que esa pregunta venía dije, ¿quién soy? O sea, son completamente cosas diferentes. En eso estábamos hablando de algo espiritual y ahorita pues es algo secular, es algo que tú me dices, ¿quién eres sin la parte de profesión? ¿No? Porque yo cuando me lo preguntaron ella, pues soy contadora, pero soy también una persona que escucha. Me gusta escuchar, eso te podría resumir. Y soy una persona que es todos sus errores, que es un crecimiento, es un conjunto de de todos los errores. Mi infancia no fue muy bonita, pero no fue como normalmente. Entonces entendí hoy que que una rosa puede crecer en un pantano. Entonces no importa tu alrededor, mientras tú tengas tu esencia, eso brillas. Entonces yo soy en la acumulación de muchos errores y brillo. Excelente, qué bonita respuesta, qué bonita respuesta. Y sí, muchas veces sí nos quedamos con la parte profesional nada más por delante, porque igual la educación nos guía hacia allá, ¿verdad? Pero sí es muy interesante analizarte todavía más profundo que eso y realmente como contrastar y también ir empatizando con tu yo del pasado, ¿no? Porque también vas aprendiendo de cosas y vas evolucionando. Bueno, debería ser así. Debería ser, pero que regularmente no lo somos. Y en el ámbito profesional, estás ahorita trabajando, bueno, yo te conozco porque eres socia de Lechuga, que fue aparte de un invitado reciente en el podcast. ¿Y qué nos puedes platicar tú de eso? Pues soy socia de Hydron. Fundamos, soy fundador con él porque lo iniciamos. Eh, es algo muy bonito. Aparte de eso, pues, yo soy contadora. Yo conocí al ingeniero Luis a través de mi carrera profesional y soy contadora. Tengo mi propio despacho contable. Ves que siempre es el caso de que los papás doctores quieren que sus hijos sean doctores o y así, ¿no? Y resulta que los hijos no quieren ser doctores, no lo quieren ser. Pero mi abuelo fue contador, mi mamá es contadora, yo quise ser contador. La mitad de mi familia es contador. Entonces, a mí me encantaba llevar ese legado. Y me encanta decir que mi familia es contadora y que yo soy contadora. Entonces, esa idea me fascina. Entonces, yo soy contadora. A mí me encanta, aunque mucha gente podría decir, ay, qué aburrido. La verdad sí, a veces sí es muy aburrido.
decir, ver números, leyes. A mí me fascina eso. A mí me ves en un estado financiero, yo me puedo estar todo el día viendo, checando asientos, comparando, haciendo conciliaciones bancarias, todo el día. A mí me fascina hacer, a mí me gusta mucho mi trabajo. Y a ver, ¿estudiaste eso como por legado de familia o qué fue el otro interés que tuviste para meterte a contabilidad? Yo en la prepa, ves, en el CEBETIS tienes las carreras técnicas y en el CEBETIS estaba la carrera de contabilidad. Cuando iba, mi abuelo ya era contador, fue empleado de Hacienda del Estado. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver qué tan importante es contabilidad. Pero hubo un momento muy específico que me dijo, esto es lo que yo quiero dedicarme toda mi vida. Iba como en tercer semestre de preparatoria en el CEBETIS y empiezas a ver más a fondo qué es contabilidad. Y me dio la maestra Minerva Serrano Capitanache. Ella me dio clases. Y ella entró, me acuerdo muy bien, entró al aula con un porte elegante. Fuimos su primera generación, si no me equivoco. Y nos dijo, yo soy contadora Minerva y vamos a empezar a saber qué es contabilidad. Y empieza a dar clases, empieza a darlo y la apasiona. Nos empieza a enseñar las hojas verdes, no sé cómo vamos a llenarlo. Y nos dice, cuando ustedes entregan una tarea, yo no quiero ni una sola mancha, ni un solo borrón. Entonces, no, si no estaba bien, no lo regresaba. O sea, no era... Y entonces entendí, esto me quiero dedicar toda la vida. La pasión que ella reflejaba en las clases era lo que a mí me convenció, que eso era lo que yo quería estudiar. Eso fue, o sea, ahí yo dije, ese me voy a dedicar toda la vida. ¿Y cómo llegas a... A ver, nosotros los creativos de, No somos, soy creativo. somos un cúmulo de cosas. Pero también, a menos desde mi experiencia, vamos, que yo no... en la carrera siempre con los que tenía como roces eran con los contadores y con los administradores, Sí, sí, sí. porque son muy cuadrados, o sea, a menos que yo conociera muy cuadrados. Y yo sabía que ese no era mi camino, pues, o sea, yo tenía claro que eso no, pero también entendí ya con el tiempo y más ahorita con la agencia y bueno, muchas cosas pasando, ¿verdad? Por acá, que esa parte es súper importante porque es la parte estructural pues, de todo la que te da orden, ¿no? Y los números son la columna vertebral que sostiene pues un negocio, ¿no? Eh, lo que muchas veces nos aleja de estar metidos en eso es justamente nuestra parte creativa. Pero tú cómo llegas entonces a involucrarte en este sector que si bien no es 100% creativo, pero tiene mucho que ver también y tiene que ver con ingeniería, y tiene que ver con drones, tiene que ver, ¿cómo es que llegas a eso? Bueno, cuando a mí en la universidad una maestra me invita a hacer, me invita a los contadores, lo acabas de decir, había una competencia en una convocatoria Santander, entonces había un proyecto que varios ingenieros, estudiantes de maestría, tenían que realizar, pero nadie sabía números, como tú lo acabas de decir, nadie sabía la administración, nadie sabía la contabilidad, y nos dijo, chicos, ella nos daba clase a nosotros en el TEC, ya en la licenciatura, digo, necesitamos dos contadores que quieran participar. Yo la verdad no quería ir, no, yo no soy, no, a mí tú me dices, vamos allá a la convocatoria, no, yo soy de que a mí me gusta hacer mi oficina, hacer mi combo, así soy yo. Entonces es como que, ay, pero me convenció mi amigo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ya sabes, ¿no? La parte mental, yo no soy así, yo soy muy cuadrada. Entonces fui y ahí conozco al ingeniero Luis Lechuga, y lo conozco y empezamos a trabajar y me empezó a gustar. Dije, bueno, no solo con lo que sé puedo ayudar a otras personas, es lo que vi. Dije, puedo empezar. Y yo siempre, desde niña, desde que vi la película de La fábrica de chocolates de Willy Wonka, yo siempre dije que te iba a tener una fábrica, yo siempre dije. Entonces yo dije, pues esto me lo puede dar, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Y empezamos a desarrollarnos, a convivir, a hacer la convocatoria, a ponerle números, pero era muy difícil para mí. A mí me tenía que cuadrar todo. Fue un proceso muy duro. Ahorita la madurez que tengo, porque era como que, no, esto no nos va a dar dinero. Era muy negativa. Yo siempre he sido la persona negativa del equipo. Siempre, esto no nos va a dar dinero. Luego el ingeniero Luis tenía eso de los humos. Entonces, ¿pero eso en qué nos va a dar dinero? ¿Cómo lo vamos a vender?
¿cómo? O sea, ¿quién nos los va a comprar? Solo hay un sector muy pequeño que nos los va a comprar. Nadie más nos los va a comprar. ¿Cómo que una navaja? Porque esas tienen navaja, tienen... No, no la entendía. Entonces, luego los drones. Ay, si ahorita apenas está sonando, estamos aquí en Costa Rica, no es como que, ay, del otro lado de la esquina haya 2 personas con dron. No, en aquel tiempo, menos. Le digo, ¿y esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero fue algo diferente, fue un reto y dije, con lo que sé, lo voy a intentar hacer. Entonces lo empezamos a hacer, lo desarrollamos, empezamos a hacer, regularmente todas las convocatorias te piden una proyección. Como lo acabas de decir, tu negocio te va a pedir una proyección de números. ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuáles van a ser tus gastos fijos? ¿Cuáles van a ser tus gastos variables? ¿Con cuánto vas a vivir? ¿Qué vas a sacrificar? ¿En qué vas a invertir? Regularmente el mexicano no le gusta sacrificarse, o sea, sí trabaja duro, sí esto, pero quiere la recompensa muy rápido. Así, lo quiere ya. Y no, un negocio así no se puede. Entonces, los números siempre te dicen en qué momento te debes de sacrificar. Yo siempre creo, un estado de cuenta te dice cómo es la persona. A mí, o si un cliente viene y le digo, sí, me manda su estado de cuenta para sus declaraciones, yo sé cómo es esa persona. Yo lo sé. En qué gastas te reflejas cómo eres. Entonces, así fue. Entonces me fui involucrando más en Hydron. Acabábamos de empezar, mi mamá acaba de empezar el despacho. La verdad, siempre he sido bendecida. Me encanta, no te lo puedo negar. Yo no te podría contar. Sí, como todos tenemos una historia triste, pero yo siento que fui alguien muy bendecida por parte de Dios. Pareciera que todos los momentos se dieron. Cuando yo regreso de Puebla por mis prácticas profesionales, mi mamá ya tenía el despacho andando y ya yo me empecé a involucrar. El Inge Luis ya estaba más en drones. Mi hija, apóyame con la parte financiera. Me empecé a involucrar en esa parte financiera y empezamos a desarrollar. Y fue ahí cuando ya de repente teníamos un negocio de Hydron y ya dijimos, pues bueno, vamos a empezarlo y a arrancar. Y fue como me involucré. Y supe que el despacho igual no me iba a dar esa fábrica de esas líneas de producción. Es uno de servicios, nunca me va a dar eso. Es algo de servicios que generamos. Y Hydron, sí, la meta es tener esas líneas de producción generando piezas de drones. Wow. Mira, yo siempre he creído que hay dos tipos de negocios. O sea, los tradicionales, ¿no? Que son como donde se cimenta una estructura ya preestablecida, se cimenta bajo esas bases y lo construyes con esas normas. Sí, Para mí es la forma más fácil de hacer un negocio porque ya traes reglas desde antes, ya hubo gente que experimentó y ya le das por allá, ¿no? Y la otra es la que involucra el sector creativo y el sector, digamos, más alternativo. Y además, con la que más difícil hacen gancho los chicos que egresan ahora, los llamados millennials y centennials, ¿ya? Este, ¿Por qué? Porque son muy chispa, vamos a decirlo, los negocios, pero carecen de una estructura y carecen de una planeación. Entonces, sí está chida la idea, pero no es sostenible en el tiempo. así es. Entonces, el encontrar un balance entre esto que es innovación, tecnología, edición de video, filmación con drones, etcétera, con la parte estructural y hacer match en las dos cosas y además verle como tú lo estás viendo como una línea de producción de piezas o de drones o de reparación, lo que sea, te da un poco de los dos mundos y creo que eso es lo que los ha hecho tan sostenibles en el tiempo. Me quiero pasar a otra cosa que es, estaba viendo que en un curso que tomamos, que 8 de cada 10 negocios que hoy están saliendo, en menos de un año van a perecer en el camino, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el error más común que cometen los emprendedores con su dinero? ¿Cuál es el error más común? Creo que es no planearlo. O sea, así como tú planeas una idea, tienes que planear tu economía. Así la debes de planear. Debes saber en qué gástalo. ¿Por qué fracasan los negocios? Por no tener una planeación financiera. Por eso fracasan en un año. Queremos gastar cuanto el dinero llega. O sea, sí y no. El dinero en un negocio es como todo. El negocio los japoneses tienen una eh, estructura para todo negocio que se debe implementar. Es como un bebé. El bebé necesita ser alimentado los primeros 3 años. Debe de alimentarse y ya es un niño.
Y el niño a lo mejor sigue alimentándose, pero te va a dar ciertos frutos para crecer, no para que tú crezcas como dueño, no, es para que el niño crezca más, se desarrolle más. Cuando un bebé que de cierta manera todo ese periodo de 3 años empieza a caminar y todo, aquí el niño ya camina, ya sabe, ya automatizamos ciertas cosas, ya hay otras personas que lo pueden cuidar, ya no estás agarrándolo, ya lo ves de lejos, ya puedes soltarlo un poco y ya viene aproximadamente el proceso de inversión son de 7 a 10 años. Todo el mundo al primer año quiere tener ya el carro nuevo. No, ese es el error más grande y por eso fracasamos muchos emprendedores en México. Nosotros tenemos 6 años y no te puedo decir que ya tenemos como que toda la parte económica. Y tú lo acabas de decir, hay negocios como es la comida. La comida es un negocio muy redondo y que posiblemente te vaya a dar más rápido el círculo económico, la parte financiera. Pero ¿cuánto es el desgaste? ¿Cuánto es el desgaste que tú haces? El desgaste de tu parte de salud, por ejemplo, el que estás en toda la forma caliente, en que estás en la masa, en que estás con la parte que te quemas, todo eso es muy desgastante. Es de acuerdo al giro de la empresa, siempre va a ser así. Y aún así, si tú no... Hay un dicho, yo siempre lo he pensado, dueño rico, negocio pobre, negocio rico, dueño pobre, así es. Así es, pero ¿qué quieres en un futuro? Entonces, el peor error y lo que cometemos es querer gastar como si el dinero fuera ya todo de nosotros. Es pura inversión, tienes que planificar, lo debes de planificar. Aquí está la idea, ¿cómo lo vas a vender? ¿Qué sector vas a tener? ¿Cuánto vas a invertir para poder venderlo? No es solo venderlo, es saber a quién se lo vas a vender, quién te lo va a comprar. Bueno, imagínate Hydron en Poza Rica. Sí, sí, sí. O sea... Sí. Mucha gente nos ve así como que, ¿qué hacen? ¿Cómo? Y sí venden. O sea, y yo en muchas juntas con el equipo es, no, y queremos hacer esto, y queremos hacer el otro, y vamos a hacer aquello. No tenemos la economía ahorita para eso. Sí, en un futuro, vamos a hacerlo, pero ahorita necesitamos que ingrese. Ya es lo que generamos. Sí, 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 y hacerle músculo, ¿no? Eh, pues sí, hacerle capital suficiente como para que aparte sea sostenible, sí, pero también si eventualmente sucediera alguna cosa que no tenemos calculada, pues también pueda seguir subsistiendo, ¿no? Así Y es. fíjate que eso que comentabas ahorita está bien interesante y me quedé mucho yo con lo que me dijo Luis en la plática, que yo le decía, bueno, ¿por qué Poza Rica en tecnología? ¿Por qué le apostaron a eso, no aquí? No porque sea Poza Rica, vamos, que puede ser cualquier otra ciudad pequeña de la provincia, o sea, no estoy diciendo que sea Poza Rica nada más, pero ¿por qué? Y me decía, si podemos hacer crecer algo en terreno árido, lo podemos hacer crecer en donde sea. Y eso de verdad, llevo una semana con esa idea en la mente y es como que lo que me ha estado como moviendo mucho, y me resuena mucho. Y ahorita que lo comentas también me hace mucho sentido. Si alguien empezara hoy un negocio, ¿qué es lo primero que debería poner en orden? Lo primero que debería de poner en orden es la idea, o sea, todo parte de la idea. Sí es cierto, los números son muy importantes, no te lo voy a mentir, pero tienes que planear la idea, o sea, tienes que ver cómo vas a ir creciendo. Mucha gente se limita. Algo que me gusta mucho del equipo, algo que me gusta mucho también de que tenemos esa visión, que no tenemos límites, que creemos que podemos hacerlo. Y aunque mucha gente nos mira así como que, bueno, creemos que lo podemos hacer y muchos emprendedores, muchas personas que van a poner un negocio se limitan. Y en verdad, tú te pones a limitarte y ese nivel creces nada más así y ya. Entonces, tú debes de hacer un plan, lo que tú quieras, en verdad. Si tú quieres poner un negocio en donde tú nada más vayas de 9 a 6 de la tarde, donde no te involucre más, donde te quieras poner unas vacaciones, está bien, no hay problema. Pero entonces, a partir de ahí, de esa estructura, empiezas a planear los números y empiezas a ponerte números, metas financieras. Por ejemplo, el primer mes realistas. Hay muchas páginas de internet que ya te pueden calcular de acuerdo al giro, de acuerdo al lugar, cuánto puedes vender, hacerte un presupuesto. No necesitas un contador. La mayoría de personas dicen, no, es que el contador, y ya no quieren hacer esa tarea. No, tú puedes investigar en internet y muchos ya te dan el presupuesto. Hay muchas clases gratis en YouTube de cómo hacer un presupuesto. Entonces, empiezas con que en un mes, vamos a suponer,
en un mes, Hydron, con toda la idea, ¿cuánto va a vender? 1,000 pesos. Pero ¿cuánto va a vender una cocina? Una cocina no va a vender 1,000 pesos. En un mes va a vender mucho más. Pero el rendimiento de ganancia es menor porque la materia prima es mayor. Entonces, en Hydron, a lo mejor los 1,000 pesos de lo que se pudo, a lo mejor no pagamos renta ahorita, a lo mejor no pagamos luz porque estamos en otro lugar. Bueno, a lo mejor esos 1,000 pesos, el 50% sí se fue a gasto y el 50% fue ganancia. Pero en la utilidad de una cocina, te estoy hablando que a lo mejor ganó 60%, pero a lo mejor nada más su rendimiento fue del 35%. Entonces hay que ser realista al giro, al tiempo, al lugar. Por ejemplo, hoy Costa Rica vive, a mí me sorprende, una invasión de cafeterías. O sea, hay muchísimas cafeterías. Debe de haber un secreto. Si a todos les está funcionando una cafetería, pues debe de haber, hay el público para poder consumir en cafeterías. O las cafeterías que hay no están dando la necesidad que tiene el público. Porque digo, si tú ya tienes una cafetería de confianza, ya no cambias. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, estructura. Si tú quieres una estructura muy grande, te quieres ser internacional, te tienes que saber que los 1,000 pesos del primer mes vas a tener que guardar los 1,000 pesos. Ni un solo peso, ni modo. Vas a empezar a comer huevo con arroz para que en unos años puedas comer caviar. Así. Y va a tardar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es formular tu idea, acumularle en el tiempo y de acuerdo a ello vas a distribuir tus metas financieras. Entonces vas a hacer un plan financiero. ¿Cuánto quiero vender el primer año? ¿Cuánto el segundo? ¿Cuánto el tercero? Y una retroalimentación cada año. ¿Por qué no llegué? Oye, se lo rebasé. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Económicamente. Yo siempre creo y es esencial que en un equipo, mucha gente no le gusta ser socios. No sé de qué idea seas, Paco, pero a mí me ha ido mal con varios socios en algunas situaciones, pero en otras me ha ido muy bien. O sea, tienes que saber, son decisiones, son errores. Te decía al principio, soy la acumulación de mis errores en crecimiento. Entonces, si vas a hacer sociedad, cuáles van a ser las ventajas, cuáles van a ser las responsabilidades, todo eso lo tienes que planear. Y que al final del día no todos van a llegar a la meta. Sí. Y fíjate que ya te he comentado de las cafeterías. Hace como 5 años platicaba con una persona, un mercadólogo, un egresado de mercadotecnia, y me decía que había estaba empezando a salir pues hace como 5 años. Y yo le decía, ¿crees que sea sostenible esto en el tiempo? O porque yo veía que en otros lados como que ya empezaba el auge, sobre todo en Estados Unidos, ya como que se veía una oleada, ¿no? de eso, y generalmente permea hacia acá, pero estamos en una zona muy caliente. Entonces, café en calor, o como que no me hacía sentido. Yo le preguntaba a él y me decía, no creo. O sea, la lectura era esa, ¿no? Como que, no, esto es una moda pasajera y se va. Pero no, hoy en la ciudad hay muchísimas y siento que, si tú dices, o sea, hay mucho mercado para eso y no respondió al comportamiento teórico del mercado. Creo que siempre compramos aquello que no podemos tener fácilmente. Por ejemplo, el café es algo esencial, pero por ejemplo en lugares con frío, pues tú tomas café en tu casa y listo, es algo normal, pero tú no tomas café aquí en tu casa porque hace calor. Entonces te vas a una cafetería que tiene clima y vas y lo consumes. No, nosotros siempre yo sí siento que compramos aquello que no nos es, que no lo vemos diario. O sea, Costa Rica no tenía eso de irse a unas cafeterías y de repente toda la gente lo quiere hacer porque nunca lo habíamos tenido, porque no había clima, porque hacía mucho calor, porque es algo de esa forma. Costa Rica, yo lo he notado. Por ejemplo, cuando voy a Puebla en la parte de cosas, que me voy a la parte de frío, las cosas son más baratas, porque pues allá se venden cosas con cosas para poder, pues de cierta manera abrigarse y todo, ¿no? Entonces, aquí en Costa Rica es muy poco, pero si tú te vas a Liverpool en la temporada que están los abrigos y todo, la gente lo compra, porque queremos lucir eso que no podemos lucirlo todos los años. Y todos los días, toda la parte. Sí, es muy interesante cómo funciona Nuestra mente. y el comportamiento del mercado. En términos generales, creo que muy poco responde el público a veces, ¿verdad? Sobre todo el local, a como creemos en teoría que va a responder. Nos ha pasado a nosotros en política, nos ha pasado a nosotros en temas de cafeterías, de comerciales, nos ha pasado
porque en la base teórica es de una cosa y acá se da de otra. Pero algo tenemos en común todos los emprendedores, o al menos todos los chavos que van egresando, o a los que les he dado clases también, que me platican del tema, y es que todos, regresando un poco al punto, le tenemos miedo al SAT. Eso creo que de la base teórica, creo que en eso coincidimos todos. Es cierto, es cierto. Conta, ¿de verdad debemos tenerle tanto miedo al SAT? Es el único que te puede embargar. Así te lo digo. Es el único que te puede embargar. No le debes de tener miedo. Tenle respeto. Tenle respeto, asesórate. Porque a veces, fíjate que cuando no respetas algo, lo pasas de largo, no le tomas importancia. Pero cuando le tienes miedo a algo, lo evitas y no creces. Entonces, no le debes de tener miedo porque si no lo vas a evitar. Conozco mucha gente que tiene negocios y que le puede ir mejor porque ya se necesita formalizar y no, porque le tiene miedo al SAT. Pero es que ya vamos al otro nivel. No, no, conta, yo mejor así, mejor para qué me voy a evitar problemas, mejor no quiero eso. Pero necesitas, la gente ya te está pidiendo que factures, que hagas esto y mira, vas a poder licitar, vas a poder... No, 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 conta, yo mejor aquí me quedo y ya mejor buscamos clientes pequeños. Bueno, y tengo gente que completamente no le tiene respeto al SAT y dice, no pasa nada, conta, va a venir la multa, no va a suceder, mis ellos no me pueden hacer nada. Llega la multa, te hablo multas de 145,000, de 400,000, o sea, sí, por no tenerle respeto, pero hay gente que le tiene miedo y no crece. Yo te recomendaría, no le tengas miedo, tenle respeto al SAT. Es como cualquier otra, a ver, robar. O sea, es simplemente la ley lo dice, ¿no? O sea, ¿le tienes miedo a robar? O sea, ¿le tienes miedo a la ley? Pues lógicamente si robas te vas a ir a la cárcel, ¿no? Son estatutos que tenemos. Y el SAT es lo mismo, es un estatuto, claramente, como todo, como el mismo, el hecho que te vayas a la cárcel y que tú sepas, hay una fianza y ya todo se pasa. Lamentablemente en México, pues, no tenemos un buen sistema fiscal, pero tenemos que mejorarla. Y la primera, y aunque nos duela, en verdad aunque nos duela, tenemos que hacerlo nosotros. Y el primero es aportar, cumplir con nuestras obligaciones. Mucha gente dice, ay, ¿sí cuánto dinero no se roba, no? Y el gobierno, y eso, y el otro. Pero ¿sabes qué? Menos del 50% paga sus impuestos. Sí. Menos, o sea, mucho menos. Casi nadie. Y quien los paga no los paga completos. Los paga mucho menos. Y lo entiendo. Pero ¿a dónde se va el dinero? Y cuando pago impuestos es como que, pero pues es parte de, o sea, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte para poder hacer que los demás cumplan su parte y exigir su parte. Sí, y fíjate que está bien fácil, al menos nosotros hicimos, bueno, yo hice toda esa parte fiscal solo durante 2 años más o menos, ahorita ya tenemos un contador que tiene todo en regla, pero el ir al SAT, sacar una cita en internet primero, ¿no? Ir, pedir tu llave electrónica, tu firma electrónica, por ejemplo, tu firma, y hacer como que todo el trámite de a qué te dedicas y todo eso, de verdad cuando es la primera vez, es hasta como, ¿y si les digo una cosa que no? Y si, o sea, sí, yo quiero hacer todo bien, pero y si, no sé, ya sabes que hay tecnicismos, ¿no? Que servicios de publicidad, para... ¿Ves? De política, por ejemplo. Así, ajá. Que tú dices, bueno, sí, pero también de repente hago videos comerciales y dices, y también le tengo que decir eso, así, ¿me entiendes? O sea, como que el nervio. ¿Tú qué consejos, o sea, consejos prácticos le darías a esos chavos a lo mejor, o gente que todavía no se ha metido en eso, pero pues tiene la intención de hacerlo, pero no sabe cómo? Se lo voy a decir a la persona que lo va a buscar, ¿no? Yo le recomendaría mucho que lo hagan simple, o sea, no hay actualmente en México no hay una actividad que diga drones. No hay nada que diga drones, no lo hay. Tú lo investigas en el catálogo del SAT, nada dice drones. Nada, o sea, no hay nada. Entonces simplemente, bueno, pues no hay drones, ¿qué hacemos? Filmar, servicios de filmación. Ya, o sea, a veces no tiene que ser específico. Queremos que fuerza sea específico. Por ejemplo, vendemos enchiladas. No, no cualquier enchilada. Enchiladas suizas con queso de manchego, pues no va a estar. O sea, imagínate, es un mundo de actividades económicas. Si no se tenía la actividad de, ¿cuál es?
por catálogo, por venta de catálogos, las personas que venían, que fue muy sonando, que ya las nenis iban a tener que pagar impuestos y que no sé qué, no se tenía esa actividad económica porque surgen, salen. Imagínate redes sociales, antes no podías vender por redes sociales, por plataformas, no vendíamos por plataformas y ya hay un régimen actual por plataformas. A veces también nosotros en nuestra desesperación, no, ya lo debes de tener. No, hay que hacerlo más simple. Lamentablemente, me duele decirlo, no todas las personas que están en el SAT o en las oficinas están capacitadas. Y entonces no se sabe comunicar con el contribuyente y no le sabe decir que, mira, lo vamos a hacer más sencillo, te voy a poner esa... No, completamente la ponen en otro lugar, lo hacen erróneo. Entonces, yo sí te recomiendo que lo hagas más simple. Si no está filmaciones con drones, filmación. No está filmación, audiovisual. No está audiovisual, otros servicios. Y ya, el punto es que puedas cumplir con esa obligación. Pero esa es mi recomendación para las personas que se pueden dar de alta. No ser a veces tan... Si uno que es cuadrado tiene que ser flexible en esa parte, ustedes no lo sean tan cuadrados en que el nombre tiene que ser tal y como es. Sí, sí, sí. Sí, y aparte, una vez que ya te inscribiste, que ya todo, luego te enfrentas al reto de la página del SAT. Es todo un reto, es todo un reto. La página del SAT es todo un reto. Yo siempre he creído que tú no le pagas a un contador por lo que sabe. Tú le pagas a un contador por el tiempo que le dedica para hacer lo que sabe. Tú puedes hacer lo que hace un contador. No tienes el tiempo para hacerlo. Uno siempre paga por el tiempo del otro. Yo puedo hacer un comercial, pero no tengo el tiempo ni la experiencia que tú la tienes. Tú tienes el tiempo y la experiencia. A eso es a lo que voy. Entonces, siempre he creído que nosotros pagamos por el tiempo. O sea, al final del día, yo tengo tantos años, me vas a pagar por esos tantos años y por el tiempo que yo le voy a dedicar. La página del SAT es tenerle paciencia y es tenerle el tiempo. No funciona. Imagínate cuántas personas no entran a la plataforma y uno va a decir, nah, pero el gobierno tiene que invertir. Pues las mismas páginas de Liverpool, de Palacio del Hierro se caen. O sea, pero pues lógicamente a veces somos muy de que no, nuestros derechos son que tenga toda la disponibilidad. Pues sí, pero no es así. O sea, también hay que ser razonables. Mucha gente entra, luego entras, haces una factura y te equivocas. No, imagínate, ya esa persona que tenía 30 minutos que iba a hacer en la compu, ya se hizo 3 horas porque se equivocó. Entonces, también hay que ser razonables, que hay muchísima gente que entra a la página del SAT y lo quiere así, lo quiere ya. Entonces, el reto es tenerle paciencia. Yo te recomiendo un horario bueno, es que hagas lo que tengas a mitad de la noche, de 12 a 2 de la mañana. Mira, la vas a tener libre para ti solito. Si no, de 3 a 4 de la mañana. Nosotros hemos hecho trámites a esa hora, de que está muy saturada. Ok. Ni modo. Son cosas que uno tiene que sacrificar. Ese es un horario muy bueno. El fin de semana no, porque la página cae. Porque siempre le hacen Sí, mejores. mantenimiento. Ajá. Sí, que también es otro tema ese. Sí. Ahora, mucha gente también, aparte de todo esto, suelen mezclar su dinero con el del negocio en una sola cuenta o entra a una cuenta pero la dividen a su cuenta y o sea, hacen un revoltijo, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Cómo es que se puede convertir en un problema para empezar? Y luego, ¿qué recomendarías para que no suceda? Bueno, mira, yo creo que debemos de ser muy organizados. Lógicamente, el que tengas una persona física, por ejemplo yo, Jacqueline Islas Valencia, es una persona física y todo el ingreso que genere Jacqueline Islas Valencia, pues va a generar un impuesto. Es cuestión de organizarte. Yo, por ejemplo, tengo 2 actividades. Una genera, puedo tener tal actividad que genera IVA y puedo tener la actividad que no genera IVA. Entonces podemos mezclarlo, ¿no? O sea, pero hay que tener una buena organización y es ver tu estado de cuenta todos los días para ver qué cargos sí genera el pago de impuestos y cuál no, porque en tu misma tarjeta a lo mejor tu novia, tu amigo te pagó los tacos de la noche, entonces, oye, ahí van tacos, ¿no? Porque tú pagaste todo. Ayer precisamente fuimos a cenar y todos traían efectivo menos yo. Entonces digo, bueno, pues yo pago la cuenta, ¿no? Y todos me pagaron en efectivo, pero ese gasto, pues yo no lo voy a justificar, o sea, si lo tengo que pensar si lo voy a justificar, pero ya sé, o sea, ya sé de dónde salió y el ingreso que voy a obtener, por qué vino. Y a veces no tenemos la organización de poder separarlo. Yo siempre les digo a mis clientes, ¿eres organizado o no lo eres?
No, no lo soy. Créate otra cuenta. Así. Y una cuenta genera todo lo del negocio. Hay gente que me dice, no, sí, yo sé qué ingreso es exactamente. Perfecto. Tú me mandas tu estado de cuenta y me subrayas el ingreso que congenere. Y ya, y aún así lo reviso, o sea, pero es la cuestión de organización. Tienes que saber que, lógicamente, traspasos de cuenta, pues da a entender, mucha gente me dice, no, cuenta, es que no puedo traspasar dinero a mi otra cuenta. A ver, ¿qué dinero? No, me dice, es que el dinero que me sobró del mes. Pero ya pagamos impuesto, tú puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. Ah, sí, lo puedo pasar, no me van a... No, porque se justifica y listo. Y si en un momento nos mandan un mensaje o nos mandan alguna situación de por qué hay dos tipos de ingresos, se dice que fue la ganancia del mes pasado y que ya se pasó a la cuenta que te genera interés. Ah, ok. Pero a veces le tenemos mucho miedo a la mala información que hay en internet. O sea, hay muy mala, Paco, y hay muy buena, pero a veces siento que los mismos contadores, yo por eso en redes sociales soy poco para hablar de contabilidad, porque es un tema de no siempre aplica al 100% para todas las personas. No, del cajón del impuesto no siempre aplica para ti que para mí. No, eso no es cierto. Entonces, hay circunstancias completamente diferentes. Entonces, hay mucha gente que ya escuchó el TikTok de cierta persona que le pasó a cierta clienta, persona siendo contador, me va a pasar. Estoy casi igual que él. Entonces, es como que digo, no, yo tengo una cliente que me dice, no contas, ya lo vi en TikTok. Y yo digo, la verdad, a veces es como que, a ver, le digo, ¿usted va a creer en el TikTok o va a creer en no? ¿Cuándo le han ido a visitar? No, nunca. ¿Cuándo le han puesto una multa? No, nunca. Entonces, vamos a seguir haciéndolo bien. Le digo, no es que esté mal, pero hay información que no queda para usted. Bueno, sabe. Entonces, eso a mí, la verdad, por eso yo evito hacer TikToks, redes sociales, porque es un conflicto. En verdad, siento que en vez de aportar voy a confundir a más personas. Entonces, eso sí afecta. Sí, es que interesante que tengas esa dualidad, ¿no? Porque aparte, o sea, sí, eres contable y generalmente los contables, sin agraviar ni nada, suelen ser muy cuadrados, ¿no? Y entonces ponen como que la regla esta y la generalizan. Y ese tipo de contenidos los he visto mucho y he visto también cómo reaccionan otros contadores, otras personas que están involucradas en el tema y contradicen lo que está diciendo y se arma el debate ahí, un montón de cadena de mensajes, ¿sabes? Y se me hace muy chistoso y divertido también ver cómo eso, la gente que está afuera lo absorbe y lo quieren implementar en su vida, aunque ni siquiera aplique del todo. Te platico un caso rápido. Rentábamos un lugar para la escuela de taekwondo Ya. y entonces yo de igual todo lo tengo en digital, no sé para saberlo, pero tengo una cuenta donde cae todo lo de cuarto, hay otra cuenta en la que está lo de cuarto, pero de ahí se pagan cosas que están en internet, otra cuenta que es la mía, otra cuenta que es la mía de ahorro, otra cuenta que es la mía de inversión, otra cuenta que... Tengo como 7, 8 cuentas personales. Pero entonces tenemos una que es de taekwondo exclusivamente, ¿no? Entonces en esa, pues para mí es más fácil mover dinero digital. Entonces yo le dije a la señora, eh, le voy a transferir esta vez porque no puedo ir hasta allá. Imagínate, estamos en Cahuatzin. O sea, ir a Cahuatzin nada más para pagarle a mí se me hacía muy innecesario. Y aparte se quitamos todo el tiempo sobre tiempo. Y me dijo que no porque el SAT le observaba eso. Y yo pensando, Ricardo Salinas Pliego, ¿cuántos miles de millones no mueve? Y el SAT apenas lo acaba de poner ahí en la mira. Por 4,000 pesos no te van a poder en la mira, no. No, ese no. Pero ha avanzado muchísimo la parte de, pues la parte de la tecnología. Antes era bien complicado que te vieran movimiento. Pero no, no te van a observar por 4,000 pesos, no lo van a hacer. Y mucho menos si no es cada mes, sino mucho menos, claramente no lo van a hacer. Yo también, mi rentero es no en efectivo. Le digo, pero soy contadora, si algo le pasa, no se preocupe, yo lo voy a apoyar, no sé. No, Yo lo saco de la cárcel, güey. no, yo digo que no va a aplicar. No, 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 yo en efectivo. Es una lata, tengo que ir a retirar el dinero y tengo que dejarle. Y luego se me olvida qué día es el pago de la renta y ya lo tengo afuera y digo, se me olvidó, es que no lo tengo en efectivo. Le digo, ¿se lo transfiero? No, bueno, me espero. Es muy amable, la verdad. Mi rentero es una persona que aprecio mucho, pero sí ese es el miedo, ¿no? Es el miedo de que, no, imagínese cuánto voy a pagar de impuesto, cuánto de eso. Le digo, bueno, está bien.
Entonces, ya, pues lógicamente vamos, pero no te van a meter a la cárcel por 4,000 pesos, no te van a meter. Sí, Ricardo Salinas Pliego no está en la cárcel. Es algo que a mí, yo sí soy muy de que veo los comentarios de Ricardo Salinas Pliego y digo, no estamos todos en su lugar, señor, no es así, no funciona así. Si de por sí entre mexicanos nos empezamos a bajar y no nos queremos apoyar, pues mucho más, o sea, también tampoco estoy en contra de alabar al gobierno, no es algo que lo haga, pero hay que saber en qué posiciones estamos. Ricardo Salinas Pliego está en otra posición económicamente, puede evitar ciertas cosas, puede hacer cosas diferentes a nosotros, que tenemos que cumplir ciertas cosas, porque es el régimen en el que estamos, y listo, o sea, a veces a lo que voy, te quieres poner un vestido que no te queda, y listo, entonces es como que tienes que saber separarlo y decir, bueno, esta es mi realidad, estas son mis condiciones, y de aquí voy a crecer, porque yo sí creo que cualquier persona que se cumpla o se establezca una meta para poder crecer económica, si en verdad lo quiere, lo valora. No importa si nunca tuvo la oportunidad, si no tuvo una carrera, si no tuvo un estudio, si no tuvo dinero, si él quiere, lo valora. Así de sencillo. Entonces, esa parte es muy común. O sea, de que salimos de la realidad. Y volviendo a este caso hipotético en el que una persona está iniciando y que necesita como tener claro el panorama, ¿cuándo crees tú que convenga empezar a formalizar un negocio como empresa? Yo creo que conviene formalizar un negocio como empresa. Primero, yo siempre creo, ponte una libreta y te especifica qué vas a vender, cómo lo vas a vender y qué quieres lograr, cuánto te va a costar y genera un costo. Es lo primero que debes de generar, un costo. El primer error que la gente comete es que cuando genera un costo, no implementan los impuestos. Debes saber que el ICR es a partir del 10 al 30% y el IVA es el 16%. Le tienes que aumentar el impuesto porque no, nunca te va a cuadrar y vas a odiar al SAT y le vas a decir, tú me quitas dinero. No, porque no implementaste bien tus impuestos. Así de simple. Ahora, la mayoría de la gente, y yo les recomiendo muchísimo, quieren ganar el triple de ganancia. Por ejemplo, si le quieres ganar al micrófono, queremos vender un micrófono, ¿no? Y nos costó 80 ya con impuestos. No, hay que dejarlo en 240. No, o sea, una ganancia siempre se calcula entre el 20 y el 50%, no el doble, no el triple, por el momento. ¿Y de acuerdo a qué? Los servicios siempre tienen más ganancia que los productos, que el inventario, pero el inventario se vende mucho más rápido que los servicios. Entonces, todo tiene su ventaja. Yo siempre les recomiendo que primero escriban, calculen un costo, calculen el impuesto en su costo y ahora sí empiecen a poder generar el plan para poder vender. Y claramente un negocio en plan de números, tienes que saber que todo te cuesta, la renta, la luz, los insumos, que este micrófono le tienes que poner una vida de útil. Por ejemplo, ¿cuánto le pones a este micrófono? Te voy a balconear un poquito. Aquí hay una liga. Entonces, este micrófono le pasó algo, ya tiene vida útil. Entonces, ¿cuánto para su mantenimiento? Para que no tenga esa liga. Entonces, es como que, ¿cuánto? O sea, este micrófono es bueno, tiene las mejores adaptaciones. Y dices, ¿cuánto te va a durar? ¿3 años, 4 años? Tú ya tienes que empezar a mermar este micrófono para que dentro de 4 años tú ya tengas el dinero para comprar otro micrófono nuevo. No te va a durar toda la vida. Y mucha gente piensa que, ya compré eso y ya. No, se merma, que se llama la depreciación del equipo. Eso se llama la depreciación del equipo. Entonces empieza, dentro de 4 años que no te sirva esto, ¿y ahora dónde voy a invertir más? ¿De dónde voy a sacar para el dinero para el micrófono? No te puede pasar eso. Y eso le pasa a todo. Todo negocio tiene equipo. Debe tener una mesa, debe tener equipo de oficina, debe tener varias cosas y entonces se va mermando. Y para que tú llegues al punto, tú ya tienes esa reserva. En contabilidad tenemos reservas, diferentes tipos de reservas. Desde reserva capital, reserva de emergencia y reserva de equipos. Entonces ya empiezas a tener esa parte para que vayas, si le quieres poner un ahorro de equipo o inversión próxima. ¿Y así? ¿Cuándo crees que convenga switcharte de persona física a persona moral? Cuando tus ingresos te lo soliciten. Yo no te recomiendo. Mucha gente dice, no, hay que ser una persona moral. Fiscalmente y con la autoridad en México,
todos los regímenes tienen la misma autoridad. Uno dice, no, es que nos vemos mejor. O sea, nos vamos a ver mejor para alguien X que no tiene el conocimiento, pero nos va a comer el impuesto. Una persona moral genera mucho impuesto y mucha gente no tiene eso, pero nos vamos a ver más formales. No, más formales lo haces tú, tu profesionalismo. Tú puedes ser una persona física y me acaba de llegar un cliente que me dijo, Conta, es una persona mayor, me dice, me acaban de volver a hablar de tal institución porque les gustó mucho mi trabajo y hace años que no hablaba y lo quieren renovar. Le digo, ajá, muy bien, ¿no? Entonces está muy padre. Es una persona física, y esa institución es grande, no necesitó de que él sea persona fuera persona moral. Le gustó su trabajo, su profesionalismo y listo, lo volvió a contratar por eso, no porque seas una persona moral. ¿Tú eres una persona moral? Estamos en transición. En esa transición, bueno, pero porque vas a tener, por ejemplo, una persona moral regularmente se hace por licitaciones para que ya se tenga más respaldo y porque se piden unas fianzas. Las fianzas en licitaciones te piden una persona moral porque es más complicado. Una persona física, vámonos, se va, se corre, huye. Una persona moral no, tiene patrimonio. Por lo menos tu patrimonio queda como en eso, en garantía a eso, pero mientras tanto no necesitaste una persona moral para poder trabajar. Yo siempre te recomiendo empezar con un régimen muy pequeño, el más básico, y vas creciendo. Yo tengo el claro ejemplo de un cliente. Me dijo, Conta, yo trabajo en tal empresa, me quiero salir, soy bueno en esto. ¿Qué me recomienda? ¿Ya generamos la persona moral? No. Empecemos con el más chiquito. Conta, tengo ingresos que superan del cuadro de régimen más pequeño. Nos vamos a pasar al siguiente nivel. Trabajamos tantos años en el siguiente nivel. Ya el despacho tiene muchos años. Tengo clientes de 10 años aproximadamente, porque pues vienen de mi abuelo, de mi mamá y ahorita yo. Entonces, Conta, ya me piden una licitación para tal empresa. Digo, ni modo, nos vamos para persona moral. Para persona moral hay muchos regímenes. Está la SAS. La SAS es muy amigable, es muy empática, porque la SAS te pide un peso de inversión. Todo lo haces en línea, no pagas un notario. Entonces, todo es muy amigable la SAS. La generamos y ahorita está en esa transición, ya está generando más contratos con más personas. Entonces, es como que ya nos vamos a tener que pasar a una SA. Me dice, perfecto, mi socia va a ser un familiar mío. Bueno, usted me dice, estamos esperando unos tiempos y ya nos pasamos. Le digo, va a haber un punto en el que ya no entremos aquí porque ya sobrepasamos el ingreso, sobrepasamos ciertas cosas y tenemos que decir otras más que ya no nos entren en este lugar. Bueno, nos pasamos a las. Va en una escala, así, no hay que brincar los pasos, señores, no hay que saber. En Hydron, platicando con Luis me decía, ¿no? Que fuiste un pilar, fuiste una persona que le dio cauce a muchas cosas que él realmente, ¿no? Y me quedé pensando en cuáles fueron las claves para que Hydron, estructuralmente hablando y en el área contable, tuviera unas buenas bases. ¿Cuáles fueron las fiscalmente o contabilidad general? Vamos por las dos, una por una. Bueno, debemos saber que la contabilidad general es la interna, o sea, es cómo acomodas tu presupuesto. No es lo que sabe el SAT de ti, no es el mismo. No debería decirlo, porque la contabilidad general tiene que ser el reflejo de la fiscal. Pero no siempre así funciona. Entonces, la contabilidad general que nosotros pusimos fue, bueno, ok, vamos a calcular, primer paso, costos, ¿cuánto me cuesta? Y a veces, muchas veces, ustedes como la parte creativa dicen, no, pues es que pues es el tiempo que los viáticos, ¿no? Lo más famoso, los viáticos. No, le digo, ¿cuánto nos se desgasta el dron? ¿Cuánto te desgastas tú en la operación? ¿Quién más va? Le digo, ¿cuánto es del carro? ¿Cuánto es de gasolina? Entonces empezamos a hacer un estándar de todo lo que se gasta en un servicio normalmente. Entonces esa fue la primera base y a partir de ahí empezamos a generar precios, porque ni siquiera sabíamos en cuánto lo vendíamos. Como tú lo dijiste hace rato, hay estructuras para ciertos negocios. ¿A quién le pregunto aquí en Poza Rica o allá? ¿Cuál es la estructura para el servicio de drones? Pues no tenía quien preguntarle. Entonces empezamos a hacer esa estructura y de repente también, y mucha gente no se da cuenta, la calidad que tú le brindas, tu experiencia. No eres el mismo Paco de hace 6 años, ¿no?
no lo haces igual, no haces igual tu comercial, tu publicidad, y eso cuesta. O sea, yo puedo ir a contratar a otra agencia, pero que no tiene nada de experiencia, va a ser más barato, pero la experiencia de Paco cuenta económicamente. Entonces, así Hydron, te hablo que vendíamos a costo, 800 pesos, 900 pesos. De repente ya el Inge Luis era, y a pesar de que ya tenía una muy buena reputación, era como que ya ahora sí las tomas, el profesionalismo, todo, y fue aumentando. Entonces la base fue nuestro costo. La primera base en contabilidad general fue nuestro costo. Y de ahí empezamos a invertir en ciertas cosas. Y eso fue. Costo, teníamos el costo, teníamos el dinero. De ese dinero nada más tomábamos para poder sobrevivir y todo lo demás para inversión. Todo fue. Nosotros ingreso, inversión. Y empezamos a tener cosas, equipos. Las líneas de crédito no están mal, es bueno, es saberlo manejar, es pagar a tiempo, nada más es pagar a tiempo y mucha gente no quiere pagar a tiempo o se le olvida y ya se nos fue el interés a todo. Las líneas de crédito no son malas. Nosotros sacamos muchas cosas a líneas de crédito y gracias nos fue, o sea, inversión, pagos, inversión y empezamos a crecer ciertas cosas. No fue de la noche a la mañana, nosotros empezamos el negocio con 5,000 pesos. Así. Wow. Sí, nosotros empezamos con 5,000 pesos. Y era aventarnos. Entonces esa parte de contabilidad fue costo, inversión y para sobrevivir lo básico. Y la parte fiscal, pues era todo lo que se facturaba. Eran muy pocas personas que nos pedían factura. Pues era un servicio que casi no se conocía. Entonces, bueno, al principio sí empezamos a hacer como que, bueno, facturamos todo y antes se manejaba más el efectivo. Entonces, declarábamos toda la parte de que facturábamos. Yo siempre llevé esa parte fiscal. Entonces nada más hacíamos nuestros cuadros, pagábamos nuestros impuestos y poco a poco fue mejorando. Y fue haciendo esas estrategias conforme al ingreso que obteníamos. Y claramente todo lo que gastes, hacerlo deducible. Muchas de las cosas que me platicas sobre Hydron en el inicio coinciden con cómo lo manejamos nosotros. Ay, perdón, radio escuchas. Coincide mucho con cómo manejamos en principio, porque igual nosotros durante un año, o sea, nos pudimos de base un año, nos pagábamos un sueldo de verdad muy simbólico, eran como 1,400, 1,300 pesos a la quincena, una cosa así, eran menos de 100 pesos diarios. Y con eso sobrevivimos durante un año, básicamente viviendo juntos, todos en una sola casa y apostándole, ¿no? a la reinversión de lo que ingresaba, ajá. Y también empezar a movernos, ¿no? Por muchos lados, para ir haciendo conexiones y todo, ¿no? Que también es súper importante según mi entender. Y la apuesta era esa, la apuesta era aguantar un año. Traigo mucho esta escuela del esfuerzo, porque pues muchas cosas. Entonces aguantar un año y de ahí ya con la reinversión, el segundo año va a ser un poquito más holgado. El holgado fue de que 1,200, 1,300 subimos a 1,500. O sea, ese fue nuestro holgado. Sí. Pero ya con el paso del tiempo, yo creo que de haber hecho las cosas diferentes, no estaríamos en el punto en el que estamos o con el equipo que tenemos ahorita, ¿no? Que mucho nos ha costado, o sea, mucho nos ha costado. Yo creo que la parte más difícil a veces, que claramente son los números, es el equipo. Es que tengas la misma idea con tu equipo. Mientras tu equipo no sepa qué está haciendo, nunca se va a sentir parte de eso. Es algo muy, muy importante también que debes de analizar. Sí. Y también otro de los retos que teníamos mucho era que los ingresos eran muy irregulares, o sea, entraban al mes, no sé, vamos a pensar 1,000 pesos, y al siguiente mes entraban 200, y al siguiente mes, porque nuestro servicio, aunque lo manejamos por contrato cuando teníamos la parte esta de comercial, no eran tan recurrentes, ¿no? Y además, cuando le dices contrato a la gente se espantan, entonces es difícil en la zona lidiar con este tipo de cuestiones. Sí. Entonces, cuando los ingresos son tan irregulares como en el caso de un freelance o alguien que está en el área creativa, ¿cómo es que recomiendas tú organizarse? Siempre hay una base que es tu costo para poder seguir dando el servicio. Muchas veces la gente ve eso, lo ve muy erróneo, es que dice, ya no puedo con más, contrato a alguien más. No, a ver, te está dando para contratar a alguien más, porque si no te está generando el ingreso para contratar a alguien más, entonces tus precios están mal, tu costo está mal, algo estás haciendo mal de base. Mucha gente dice, no, es que ya
me amanezco aquí y ya no tengo tiempo para mí, el tiempo cuesta. En verdad tu tiempo cuesta. El que tú contrates a alguien es para liberar tiempo para ti y para poder hacer otras cosas. Eso es algo muy normal, ¿no? Pero si tu negocio no te está dando para contratar a alguien más, es porque tu precio, tu costo están mal y no estás teniendo el rendimiento que debe de ser. Así de sencillo es algo esencial. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cuánto te cuesta. Por ejemplo, como los freelance, puede haber que sean 200,000 en una entrada y tú dices, wow, ¿no? Pero tienes el contrato hasta dentro de 7, 8 meses, ¿no? Y dices, no, bueno, durante esos 7, 8, ¿cuánto pagas de renta? ¿Cuánto de comida? Y eso lo tienes que vivir. Y ese es el momento en que tú dices, no vas a gastar lo que te sobre, porque muy probablemente no vas a tener otro contrato. Entonces tienes que empezar, es como si tuviera, lo empieces a desglosar de acuerdo a las necesidades que tengas. Pero mucha gente que hace, bueno, yo comía arroz con frijoles, pero ya he recibido su internet, ya todos los días voy a comer caviar. No, sigues comiendo arroz con frijoles hasta que algo tengas estable. Muchas veces se le llama los ingresos pasivos, o sea, los ingresos que no necesitas tú intervenir. Bueno, de esos 200,000 pesos, pues no los dejes ahí nada más, no solo los pongas en una cuenta y luego te los vas gastando, no, que hagan algo, que estén generando un pequeño interés, que estén generando, a lo mejor compraste unos setes, no, que empiecen a generar un poco. Hay una metáfora que el ingeniero Luis lo aplica mucho y yo también me agrada mucho. Cada pesito es un soldado y ese soldado te va a traer otro pesito y otro soldado y otro soldado y otro. Y van a ser muchos soldados y de repente ya tienes todo un ejército. Ya, pero ese peso te tiene que dar otro soldado. A veces gastamos por gastar. Algo que yo veo muchísimo es que la gente está haciendo algo muy normal y normaliza muchísimo ir a comer a cafeterías. No es que dicen, pero si tú quieres crecer tu negocio, si tú quieres crecer financieramente, esos momentos son especiales. A lo mejor te titulaste, a lo mejor cerraste un gran contrato, pero ir de todos los días a una cafetería, se te va a ir todo. No, Sí, hay que disciplinarse en todo sentido. ¿Y qué pasa, Conta, si un cliente se atrasa mucho en pagar? Que no es que pase mucho, pero ¿qué ocurriría si se atrasa mucho, si se tarda mucho en pagar? ¿Un cliente en qué sector o en cómo? En cualquier sector. Hablamos de alguien que está en freelanceando o alguna agencia como... Un ejemplo, y tu cliente se tarda en pagar. Sí. Yo siempre recomiendo que debes de ser debes de tener 3 meses. O sea, tú debes de establecerte 3 meses y no te puedes confiar de ello. Por eso cuando tú haces un contrato tienes que establecer tus líneas de pago. El mal pagador se da a conocer el primer día. Así, yo es muy común. Por ejemplo, te establece, si te paga la primera, muy bien, vamos bien. Y paga la segunda, no, perfecto. Pero en la segunda a lo mejor se hizo el chillón. ¿Sabes qué? Te voy a pagar dentro de una semana. Ya te pagó dentro de un mes, pero te pago. Ya no te va a pagar el otro, ¿eh? Así te lo digo, yo tengo completamente muchos ejercicios de eso, y ya, 3 meses. Y ya, lo dejas, tú empiezas a hacer, porque a veces te quedas enganchado con ese cliente. Yo, por ejemplo, tengo en mi despacho, claramente no son ustedes clientes míos Sí, que pagan muy atrás. O sea, otro lado, pagan muy atrasados, pero yo no me engancho. 3 meses, no me pagó, me dijo que después, córtale, ya no le des ningún servicio. Ya, así. Y ustedes en ese momento tienen que respaldar ciertas cosas. Siempre he dicho, cuando tú das un servicio, hay un intercambio. Hay algo que tú sí tienes y a veces pues ya diste todo al cliente, ya no puedes hacer nada, pero ya tienes que buscar otros clientes porque hay gente que no te va a pagar. Entonces, te puedes ayudar con un contrato, pero pues a veces te tienes, al menos que sea millonario, pues ya te conviene meterle legalmente. Pero si no es millonario, pues a veces no te conviene ni siquiera. De cierta manera, siempre debes de saber que debe haber un margen. Yo siempre calculo un margen del 10% por pérdida, de merma, por algo. Y entre el 10 y 10% va el que me atrasen mis pagos. Ok. Siempre. Por ejemplo, a ti te cuesta 100 pesos. Bueno, utilidad 30, 130. Riesgo de pérdida 140. Impuestos otros 10, 150. Te cuesta 150. Se lo das en 150 a la persona. ¿Así? Ok, y calculas cada 3 meses. Sí, cada 3 meses. Por ejemplo, no me lo paga. Por ejemplo, le di los 50.
Yo en el segundo, en verdad, siempre divido los pagos en 3. El segundo, la persona con malvada se hace pato una semana, 2 semanas. Y yo ya digo, no me va a pagar. Hay algo que ya no le tengo que dar a él para que me pague. Yo tengo un cliente que... ay, es asu. Pero me dicen, no, ya lo voy a pagar la próxima semana, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero hay un tema con él. Él no puede no puede cobrar si no se hacen ciertos lineamientos. Y esos lineamientos se aplican solo con contadores. Entonces digo, no puedo, le digo, si usted no abona, pues no. Hay que saber estrategias con el cliente, decisivamente. Entonces, es lo que yo te recomiendo para poder cobrar, para poder hacerlo. Y tienes que ser un buen cobrador. Tienes que ser un buen cobrador. A veces las personas que cobran se van a los pleitos, a los golpes o a groserías. No, tú debes de ser empático y debes decir, yo lo entiendo, todos estamos pasando por situaciones. Y también tienes que saber, a veces uno no ha podido pagar ciertas cosas, ¿no te ha pasado? Sí, Que sí, no ha claro. podido. Sí, sí, Y tienes que hacer, hay gente que sí lo hace mal, pero debes entender esa parte y poder platicarlo con esa persona. Yo he cobrado más cuentas vencidas poniéndome en el papel del otro que poniéndome agresiva. Así te lo digo. sí, ser empáticos. Que además de todo es una parte que en el equipo de Hydron yo veo mucho, que no están para saberlo, pero acabamos de estar el fin de semana en un curso con ellos y veo las dinámicas. Me gusta mucho analizar a la gente y veo mucho sus dinámicas, veo mucho cómo también se expresan, cómo con los ojos hablan muchos de ustedes y los veo muy humanos y eso me gusta mucho. Conta, hay muchas más preguntas que quisiera hacerte, hay muchas cosas más que quisiera saber, que quisiera que compartieras desde tu experiencia, porque esto que hacemos ahorita aquí nosotros, bueno, más que nada yo, que estoy involucrado en esa parte como del enlace con el contador y que lo administrativo y otras cuestiones, están lejos de ser lo que yo quería para este punto, ¿verdad? Pero es lo que es. Eh, He tenido que aprender mucho sobre la experiencia, entonces escucho y me gusta mucho también retroalimentarme con personas, con profesionales del área, y escucho y quiero preguntar todavía más cosas, pero por Ok. cuestiones de tiempo, vamos a dejarlos de aquí. Antes de irnos, me gustaría que nos, nos nominaras a una persona que quisieras que invitáramos al podcast, pero sí me gustaría que fuera alguien que creas que puede aportarle valor a nuestro sector. O sea, o que pueda aportarle valor a nuestro sector, como para yo preguntarle cosas como de este tipo, o que sea alguien relacionado con el sector que creas que puede aportar mucho más y que necesita algo de foco. Mm, Te puse en una encrucijada, ¿verdad? sí, la verdad sí. No soy de las que... eh, tengo muchos clientes, pero mucho del sector comercial, mucho del sector... eh, Piénsale, piénsale, lo pienso. piénsale. Y Pero hablamos del sector creativo. del sector creativo puede ser sí, o de producción, pero que creas que puede aportar algo a lo mejor al sector creativo. Ok, ok. Lo pienso, lo pienso. Bueno, tienes 3 minutos para pensarlo. Ay, Este, vamos a ir despidiendo este podcast. Te agradezco muchísimo por la asistencia, por aceptar la invitación. Y también reconozco mucho el valor que les ha aportado al equipo. Me lo ha dicho mucho Luis. Lo noto aparte con las cosas que me dices. Me hace muchísimo sentido todo lo que escucho de ti. Este, Porque sí, estructurar un negocio, la verdad es un tema aparte, o sea, sí, sí es un temota. Y también hay muchas cosas que por celo profesional, por lo que tú quieras, a la gente no te dice. Y sí es mucho remar también, o sea, te enfrentas, uno, a que 8 de cada 10 emprendedores van a fracasar, ¿no? Por estadística, no porque yo lo esté deseando. Dos, a las normas del sistema, ¿no? Que son un laberinto. Pero además te enfrentas a la gente que no quiere compartir lo que sabe y no es porque no quieras pagar el honorario, solamente tienes una duda muy puntual y ya, ¿no? O sea, también en ese sentido, pues también creo que podemos aportarnos mucho. Por eso que te agradezco el que estés acá, el tiempo y todos los consejos que nos has dado. No sé si quisieras darle algún consejo a alguien que quiera estudiar contabilidad, a alguien que está en el sector creativo, un consejo en general si quieres, un consejo. ok. Bueno, para aquellos que van a estudiar contabilidad, sean buenos contadores. Sean unos buenos contadores. En verdad lean el código de ética de los contadores, porque un contador no puede ser egoísta con su cliente, no puede ser egoísta con las demás personas. Un contador debe ser fiel, un contador debe... Yo luché contra la mala imagen que tenemos los contadores, de ser defraudadores, de ser egoístas, de ser
mezquinos, porque sí luché contra eso. Mucha gente me dijo, es que es contador, o sea, no es como la mala reputación que tienen los abogados, ¿no? No se puede confiar en un abogado, no se puede confiar en un contador. Yo luché mucho contra eso. Entonces, las nuevas generaciones sean éticos, sean en verdad personas responsables y cuando no sepan algo, díganlo. Es peor que la persona que a quien vas a ayudar pues se ve mal involucrado, o sea, se vaya. Y está bien, no sabemos todo y es bueno de haber aceptarlo, pero seamos éticos con las personas porque manejamos sus finanzas, no manejamos cualquier cosa. Para aquellos contadores que sean dentro de una empresa o afuera, seamos éticos. Tú no sabes cómo yo veo negocios donde ya crecieron. Yo soy contadora independiente y ya crecieron y necesitan contadores internos y han sido defraudados, les han sacado o sea, lo más básico, desde lo más básico a lo peor. Lo peor les han quitado dinero. Lo más básico, han hecho una competencia del negocio que ellos tienen porque le sacaron todo el sistema que ellos tienen interno. O sea, nosotros luchamos por tener un sistema. Nosotros, tú lo sabrás, el hecho de que, bueno, tenemos tiempos para entrega, sabemos que cuando llegamos de grabar vaciamos toda una memoria. En Hydron nos ha pasado muchísimo eso. Creen que ya nada más aprendiendo a volar un dron se van y ponen otra situación y yo también puedo, ¿no? Ese es todo un sistema. Claramente que no hay que rendirnos y hay que seguir y que no va a ser una competencia y la competencia no es mala, pero en verdad que un contador debe ser muy confiable, muy confiable. Entonces, lean el código de ética, por favor. Entonces, eso sí, yo se los recomiendo mucho a las nuevas generaciones. Apasionense. Si no les gusta, dejen esa carrera. En verdad, no es ahí. Hay muchos contadores frustrados, como hay muchos maestros frustrados. Siempre lo he pensado. No lo sigan por solo una... Qué bueno que a mí me gustó porque fue una herencia familiar, pero no siempre sucede eso, que regularmente nunca pasa. Entonces, piensen muy bien porque por eso hay una mala reputación en esas áreas, ¿no? Eso es como a los nuevos profesionales. A los que quieren poner un negocio, a todo el sector, acérquense. Si no tienen un amigo contador, váyanse a YouTube, vean varias páginas, no se confíen de todo. A veces yo siento más YouTube más confiable que TikTok, la verdad. Siento que la gente que hace TikTok lo hace más rápido y el que hace YouTube le invierte un poquito más de conocimiento. Hay muchas páginas, pero hay una página que se llama El Contador Contable. El Contador Contable yo lo recomiendo muchísimo. Para aquellos que están emprendiendo, para aquellos que están apenas generando, les recomiendo. O si no, yo siempre tengo para todo nuevo emprendedor una asesoría gratis. Dure las horas que dure. Vayan a mi negocio, yo lo platicamos y los puedo asesorar. Porque es cierto lo que dice, solo a veces eso es una sola duda. Y a veces tienes tantas dudas que piensas que es de contabilidad y ni siquiera es de contabilidad. Ni siquiera es del área fiscal. Yo ha llegado gente que me dice, es que yo tengo... Digo, pero eso no es de contabilidad. Digo, eso ya es de producción, es tu idea, cómo lo vas a generar y sistematizar. Y a veces mucha gente piensa que es contabilidad. Entonces yo te recomiendo que te acerques a alguien de confianza y que puedas platicar de él esa idea. Y si no, con un amigo, con una persona que sepas que tiene algo de conocimiento, que te pueda asesorar. No te digo que te vayas con el SAT ni con la autoridad, porque muchas veces mi autoridad no sabe lo que dice, porque no sabe ni cómo recomendar, pero sí con alguien que tú sepas que sabe. Hay muchos. Yo te puedo recomendar varios contadores que puedo decirte que son confiables, porque fueron compañeros, es recomendable. Lo platicas y todo esto. Cuando tú veas un mal, me da mucha tristeza ver emprendedores que no son o fueron parte de la estadística que no generó su emprendimiento porque no tuvieron porque no tuvieron un buen sistema financiero, la idea no fue el mercado. Pero un emprendedor que fracasó por una mala asesoría contable me da mucha tristeza. Sí. Me da mucha tristeza porque digo, la gente se desanima y ya no quiere hacerlo. Si de por sí el emprendedor lo tiene difícil, todos lo tenemos difícil, pero más complicado se pone. Entonces esa es mi recomendación normal. Es un consejo que yo les doy. Seamos honestos. Y a veces tú lo acabas de decir, ¿no? Que la parte en la que chocamos con otras personas. Pero cuando tú eres sincero, cuando tú eres un libro abierto, sí va a venir gente mala, sí va a venir gente, pero va a ser más fácil que encuentres gente buena. En verdad, sean sinceros con todos los que se pongan enfrente de ustedes y van a ver que van a encontrar más gente sincera de lo que es. Yo siento que
la filosofía de Hydron siempre ha sido, seamos sinceros, seamos honestos, y la gente que está, sí hubo gente mala, y no te lo voy a negar, el negocio ha sufrido ciertos golpes, pero ha habido más gente buena. Mira, tenemos amistad como tú, tenemos amistades de otros negocios, nos hemos hecho muy buenos amigos, nos hemos apoyado, pero ha crecido por eso, porque hemos sido abiertos, porque somos honestos y hemos compartido lo que sabemos a los demás. Es por eso. Entonces, Despacho Igual también tiene eso. Entonces, es una parte de que seamos honestos, no determina la edad, no determina tu profesionalismo y tu lealtad hacia lo que estás haciendo. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias también por los consejos, gracias por la retroalimentación. Y nos vemos en el próximo capítulo, sea con la persona secreta ¿Te voy a recomendar? de identidad secreta o no, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si llegaron hasta este punto, pongan en comentarios qué te gustaría que pusieran. Marketing, pongan marketing. En comentarios. ¿Sale? Va. Listo, pues. Bye.